Hola queridos hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica Intensiva de Equippers en Zurich. Voy rápidamente con el resumen de lo que fue, o la primera parte del resumen de lo que fue nuestra última clase y comenzamos inmediatamente. Recuerden que estamos en el libro de Génesis, comenzamos con el libro de Génesis que en hebreo se llama Bereshit, eso ya lo vimos en otro momento, así que les recuerdo que estuvimos viendo algunas líneas de tiempo en las cuales cronológicamente se ordenan los eventos del libro de Génesis y de toda la Biblia. Estuvimos viendo también otras, pero en esta que estamos viendo en este momento se ordenan de alguna manera cronológica los eventos. La creación, por ejemplo, tenemos el jardín del Edén entre medio, la caída del hombre, etcétera, hasta el tiempo de la Torre de Babel. Y voy entonces a la primera parte aquí con la creación y lo que sucedió en el jardín del Edén y la caída. De eso se trata esta primera parte del resumen entonces. Estuvimos conversando acerca de los científicos, acerca de la ciencia, que por muchos años se creyó, por siglos se creyó que el universo era eterno, que el universo no tenía principio ni fin. Entonces estuvimos viendo que hace algunas décadas atrás eso cambió. Nació la teoría del Big Bang y hoy muchos científicos, la mayoría de los científicos cree que el universo sí tuvo un comienzo. Eso viene a confirmar o a ponerse en línea con lo que la Biblia ya decía por muchos siglos. Lo primero que se nos narra en la Biblia es la historia de la creación y en este caso la hemos dividido en dos partes, en tres en realidad, pero la tercera se las doy más adelante. Primero Dios da forma a la creación entre el día 1 y el día 3. Luego Dios llena la creación entre el día 4 y el día 6. Vamos viendo qué quiere decir eso. El primer día Dios separa la luz de las tinieblas. Eso lo puedes leer ahí en Génesis 1 del 3 al 5. Puedes mirarlo en tu Biblia si quieres más detalles. El día 2, Dios separa el agua del mar de la del cielo. Génesis 1 del 6 al 8. Día 3, Dios separa la tierra del mar. Génesis 1 del 9 al 13 y ya comienza a llenar la creación porque ahí mismo es cuando crea la vegetación. Día 4 crea el sol, la luna y las estrellas, eso en Génesis 1, versículo 14 al 19. El día quinto crea los animales marinos y las aves, eso es en el versículo 20 al 23 del primer capítulo de Génesis. En el día 6, el último día, o el penúltimo día, Dios crea los animales terrestres y también crea al hombre y a la mujer, crea a la humanidad y establece que la vegetación sirva de alimento. Eso es un dato muy interesante que vamos a conversar el domingo. Les voy a contar. Algunos vegetarianos seguramente van a interesarse mucho en este misterio de la vegetación y de cómo comían, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a ver este domingo. Y tengo este gráfico aquí porque habíamos hablado el domingo que para el Señor la Biblia dice un día es como 1000 años y 1000 años como un día y hay varias personas que asumen y asocian la historia de la creación con la duración de la humanidad am, en la tierra. Y yo soy uno de aquellos que cree que sí hay una relación. Hay 6000 años que han pasado hasta el día de hoy desde la creación del hombre, en realidad, hasta hoy día, pasando por el diluvio, el éxodo, la venida de Cristo, como muestra este gráfico, hasta el tiempo de hoy. Y de acuerdo a eso, estaríamos entonces ya a punto de cumplir los 6000 años para entrar en el día de reposo. Porque Dios en el séptimo día descansó de toda su obra creadora, nos dice el capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces, hay algo en ese reposo de Dios que es muy, muy tremendo y muy, muy profundo. Dios no necesita descansar, Dios es Dios, Dios no se cansa, Dios no se fatiga, pero Dios ese día, de esa manera, nos comienza a entregar ya desde el inicio de todo en realidad, pero comienza a entregarnos su mensaje, la profundidad de sus misterios a través de todo lo que va sucediendo y vamos estudiando en las Escrituras. Dios descansó en el séptimo día y eso trae algo que se llama el reposo de Dios. El libro de Hebreos incluso dice que nos esforcemos por entrar en ese reposo, porque los que desobedecieron a Dios no entraron en ese reposo y los que sí le obedecieron sí entraron en aquel reposo. Entonces es un tema muy lindo de estudiar también en otro momento.
lo podemos detallar más, pero el reposo, el séptimo día, no es solo algo que sucedió allí, sino que representa algo mucho más grande y mucho más poderoso y mucho más maravilloso, que es entrar en el reposo de Dios, que es estar en Cristo. Pero lo podemos ver profundamente en otro momento. Cuando Dios crea entonces a Adán y Eva, sabemos que Dios en el huerto del Edén puso, puso muchos árboles, pero dos especiales. Uno de ellos, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente, Satanás, cuando los quiso tentar, les dijo, si ustedes comen de este árbol, van a ser iguales a Dios. Y ellos cayeron en la tentación, quisieron ser iguales a Dios, y eso produjo la caída del hombre.